Llegamos ya al quinto segmento con la pregunta número 10. ¿Qué importante pregunta le hizo el apóstol Pablo a cierto grupo de creyentes que encontró en Éfeso? Hechos 19:2. Pablo les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y esa pregunta también es para mí y es para ti hoy. Vamos a leerlo. Hechos 19. Vamos a leer el 1 y el 2. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y llamando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Qué importante pregunta. Es muy importante que tú te hagas esa pregunta. Ese combustible diario del Espíritu Santo, cuando creísteis en Jesús como tu Salvador. Tú lo recibisteis la primera dosis y de allí has venido recibiendo una dosis diaria. Veamos la pregunta número 11. ¿Qué respondieron ellos? El mismo Hechos 19:2. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Muchísima gente, la enorme mayoría de los habitantes, bueno, tal vez coloquemos más del 50%, no saben que existe el Espíritu Santo. Vamos a la pregunta número 12. ¿En qué habían sido ellos bautizados? Perdón. Así sí. 12. Ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan el Bautista. Hechos 19:3. Entonces dijo Pablo, ¿no? ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Se refiere al bautismo de Juan el Bautista. Pregunta número 13. ¿Por qué fueron bautizados de nuevo? Hechos 19:5. Yo quiero leer el 4 también. Vamos a colocar aquí el 4 y el 5. 19, 4 y 5. Bueno, ya está guardado. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Repito, este es Juan Bautista. Diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando oyeron las buenas nuevas de la salvación acerca de Jesús. Ahora vamos a la pregunta. Sí, la respuesta de la 13, perdón, yo creo que no la mencioné. La 13 era, ¿por qué fueron bautizados de nuevo? Porque Pablo les explicó acerca de la salvación en Jesús. Ahora sí, vamos para la pregunta siguiente, 14. Pregunta número 14. Llegamos a un punto importante. ¿De qué manera vino sobre estos 12 discípulos el Espíritu Santo? Hechos 19:6. El Espíritu Santo vino sobre ellos cuando Pablo les hubo impuesto las manos. Léelo con tus ojos. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y esto es algo diferente. Pero por motivos de conciencia, yo tenía que registrarlo para que tú lo tengas presente.
Y la pregunta siguiente, la penúltima, ¿qué les ocurrió cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo? Hechos 19:6. Perdón, no leí la respuesta. Ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora mira el 7. Eran por todo unos 12 hombres. Era un buen grupo. Y la última pregunta, lo prometido es deuda. Regresamos a donde comenzamos. 15. Perdón, 16. ¿Cómo recibía Jesús un bautismo diario del Espíritu Santo? Marcos 1:35. Jesús recibía un bautismo diario del Espíritu Santo, levantándose muy de mañana para orar. Busca Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, Jesús, o sea, él solito, sin la compañía de sus 12 discípulos. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Si Jesús tenía el Hijo de Dios, tenía necesidad de orar, cuanto más nosotros. Él hacía su devocional, bueno, yo lo estoy llamando de esa manera, y allí él recibía una dosis diaria del Espíritu Santo. Ten eso en cuenta para los textos que vamos a leer de el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús. Mucha atención cómo comienza esto. Enseñad a vuestros hijos que es privilegio suyo recibir cada día el bautismo del Espíritu Santo. Obviamente que aquí se está refiriendo a los hijos que tenemos dentro de casa, pero esto no va a discriminar. Si yo tengo dentro de casa un hijo de 24, de 40 años, no lo voy a discriminar. Este texto está abarcando a los niños que ya se convirtieron, que ya le entregaron su corazoncito a Jesús. Y la pregunta es, si tenemos que enseñarle a los niños y a los preadolescentes y a los adolescentes y a los hijos que ya están grandes, porque hijos grandes se convierten a Dios y aceptan a Jesús como su Salvador, también necesitan este don del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo debe ser diario. Recuerda que es de labios de Jesús de donde viene la expresión bautismo del Espíritu Santo. ¿Ok? Sigo leyendo. Bueno, si lo necesitan los niños, ¿cuánto más nosotros? Dice, permitid que Cristo encuentre en vosotros su mano auxiliadora para ejecutar sus propósitos. Por la oración podéis adquirir una experiencia que dará perfecto éxito a vuestro ministerio en favor de vuestros hijos. Consejos para los maestros, página 124. Libro maravilloso. Si tú eres profesor, profesora, te recomiendo que lo leas. Son los consejos de Jesús para todo tipo de maestro. Muy bien. ¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés? Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas a las más alejadas partes del mundo. Recuerda que Pablo llegó a afirmar
que el Evangelio de Jesús se había predicado a toda criatura bajo el cielo. Imagínate, y hasta hoy estamos recibiendo las últimas gotas del Espíritu Santo. Por eso habemos hijos de Dios, llevando luz, consuelo, simpatía, vida, esperanza, salvación, eternidad en todo el mundo, por esas últimas gotas de la primera lluvia, de la lluvia temprana que vienen desde el Pentecostés. Si no fuese así, Satanás ya habría exterminado de la tierra completamente a los cristianos y al cristianismo. Y es de esa manera como Dios todos los días ha colocado ese combustible que hace que funcione la maquinaria cristiana en todo el planeta. Seguimos leyendo. Y el combustible es el Espíritu Santo. Por la oración podéis adquirir una experiencia que dará perfecto éxito. Perdón, estoy más abajo, perdón. Mientras los discípulos proclamaban el mensaje de la gracia redentora, los corazones se entregaban al poder de su mensaje. La iglesia veía afluir a ella conversos en todas direcciones. Los apóstatas se reconvertían, los pecadores se unían con los creyentes en busca de la perla de gran precio. Algunos de los que habían sido los más enconados oponentes del Evangelio llegaron a ser sus campeones. Todo esto que estoy leyendo, son solo unos párrafos que extraje de este libro maravilloso del testimonio de Jesús, con excepción del primer texto, ¿no?, que es de consejos para los maestros. Es urgente que leas este libro, Los Hechos de los Apóstoles. Bueno, y especialmente para esta lección, el capítulo 4 y el 5. El 4 se llama Pentecostés y el 5 se llama El don del Espíritu Santo. Sí que es importante entender esto. Profundiza más leyendo esos dos capítulos. Sigo leyendo. Algunos de los que habían sido, ya lo leí ese pedacito, no podían ser refrenados ni intimidados por amenazas. Una y otra vez, los apóstoles y los discípulos que se fueron vinculando eran amenazados no solamente en Jerusalén, en Israel, por los sacerdotes, sino cuando ya se fueron esparciendo por todo el imperio romano, una y otra vez eran amenazados. Vio cómo arrojamos a esos cristianos a las fauces de los leones, allá en el Coliseo romano o en cualquier otro coliseo de cualquier otra parte de Europa. Vio cómo los estamos crucificando y cómo eran muertos de muchas otras maneras, por la espada y por otros medios. No tienen miedo, paren de predicar a Jesús. Y no pararon. Y hubieron miles y miles y miles de mártires en la época, en la iglesia cristiana, la iglesia primitiva. ¿Cuántos fueron? Lo vamos a saber cuando lleguemos allá. Con excepción de Juan, todos los 12 demás apóstoles, porque después se unió al apostolado Pablo y llegaron a ser 10 más 2, 12, todos murieron como mártires. Sigo leyendo. Vuelvo a leer esa declaración. No podían ser refrenados ni intimidados por amenazas. El Señor hablaba por su medio y mientras iban de un lugar a otro, predicaban el Evangelio a los pobres y se efectuaban milagros de la gracia divina. Inclusive hasta se resucitaban muertos. Pablo llegó a resucitar a un muchacho llamado Eutico, que se cayó de un tercer piso, de una ventana,
Y Pedro llegó a resucitar a Dorcas, que era una sierva de Dios que ayudaba a los pobres y se había muerto. Hasta resurrecciones llegó a ser Dios a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo por medio de los apóstoles y los discípulos. Y sigo leyendo. Puesto que este es el medio por el cual hemos de recibir poder, y recuerda que esto debe ser diariamente, ¿por qué no tener más hambre y sed del don del Espíritu? ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos respecto a Él? Por eso está siendo tan necesario profundizar tanto en este tema. Vamos pues a los otros párrafos que tengo aquí atrás del folleto, y nos dice, mucha atención que ya lo estoy localizando acá, vuelve y se enfatiza: cada obrero debiera elevar su petición a Dios por el bautismo diario del Espíritu Santo. Si no has comenzado a trabajar para Jesús, pero ya lo aceptaste en tu corazón como tu Salvador y tu Señor, y quieres ser un obrero en la viña del Señor y ayudarle a salvar almas, sigue esta recomendación, a pesar de que no hayas sido bautizado aún, porque ya vimos cómo se derramó el Espíritu Santo en los gentiles en la casa de Cornelio y fueron después bautizados. Pide este combustible diario. Cada obrero debiera elevar su petición a Dios por el bautismo diario del Espíritu Santo. Debieran reunirse grupos de obreros cristianos para solicitar ayuda especial y sabiduría celestial para hacer planes y ejecutarlos sabiamente. Debieran orar especialmente porque Dios bautice a sus embajadores escogidos en los campos misioneros con una rica medida de su espíritu. La presencia del Espíritu en los obreros de Dios dará a la proclamación de la verdad un poder que todo el honor y la gloria del mundo no podrían conferirle. La promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna edad ni raza. Ya vimos que los niños convertidos pueden recibir el don del Espíritu Santo y de hecho lo reciben. Ella lo recibió también con 12 añitos. Seguimos leyendo. Cristo declaró que la influencia divina de su Espíritu estaría con sus seguidores hasta el fin. Desde el día de Pentecostés hasta ahora, el Consolador, así también se le llama al Espíritu Santo, fue Jesús el que lo llamó el Consolador, ha sido enviado a todos los que se han entregado plenamente al Señor y a su servicio. El transcurso del tiempo no ha cambiado en nada la promesa de despedida de Cristo de enviar al Espíritu Santo como su representante. Si todos lo quisieran, todos serían llenados del Espíritu Santo. El mismo poder que sostuvo a los patriarcas, que dio fe y ánimo a Caleb y Josué, y que hizo eficaz la obra de la Iglesia Apostólica, sostuvo a los fieles hijos de Dios en cada siglo sucesivo. Fue el poder del Espíritu Santo lo que durante la época del obscurantismo permitió a los cristianos valdenses contribuir a la preparación del terreno para la Reforma. Hechos de los Apóstoles, páginas 39 a 42. La llamada época del oscurantismo también incluyó los más de 1000 años
de mártires que murieron 1260 años. Murieron siendo quemados vivos, enterrados vivos, escalpados vivos por la Iglesia Católica Romana. Y acabamos de leer que fue ese Espíritu Santo que se recibe diario, ese combustible diario divino, combustible espiritual diario divino, que los sostuvo y hasta el día de hoy nos sostiene. Mi resolución: creo que a todos los pecadores arrepentidos y convertidos, el Señor les promete el don del Espíritu Santo por ocasión de su bautismo, pero también se puede recibir ese combustible diario si se está trabajando para Dios, obviamente, antes del bautismo, si ya reconocimos que somos pecadores, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, recibimos a Jesús como nuestro Salvador y tenemos evidencias irrefutables de que pasamos por el segundo nacimiento y trabajamos para Dios, pues claro que podemos pedir el combustible diario y debemos pedirlo, ya lo leímos. Creo que el don del Espíritu Santo hace que hablemos con denuedo la palabra de Dios. Creo que el poder del Espíritu Santo es concedido por el Señor en primer lugar para la predicación de la salvación por Jesucristo. Quiero recibir el don del Espíritu Santo, ese combustible diario, para ayudar a Jesús en la predicación del Evangelio. Vamos a orar. Ay, mi buen Señor, Santo Padre, ayúdame a finalizar con esta oración, iluminándola, inspirándola con tu Espíritu Santo. Que aquellos hijos de Dios que tienen evidencias de que ya son convertidos y desean trabajar o que ya quizás están trabajando en tu viña, contándoles a otros cuán grandes cosas Dios ha hecho con ellos. Señor, que ellos, si se entregaron y están dando testimonio de lo que hasta ahora han aprendido, están compartiendo y están dando testimonio del milagro realizado en su vida, que Señor, comiencen ya de forma específica y directa hasta que llegue el día de su bautismo a clamar por este combustible diario, el don del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, tenemos el ejemplo de los endemoniados gadarenos. No hubo cómo bautizarlos y sin embargo, cuando Jesús regresó a Gadara, algunos meses después, estos dos ex endemoniados, sin bautismo en el agua, habían traído para Jesús miles de almas en 10 ciudades, predicando el Evangelio. ¿Cómo? Con el combustible diario, porque se habían convertido en el momento en que Jesús los había curado. Señor mío y Dios mío, clamo humildemente por mí y por los demás, por este combustible diario, divino, espiritual, que es el bautismo del Espíritu Santo. En el nombre sagrado de Jesús. Amén. Y el Señor me está trayendo a mi corazón una advertencia. ¿Recuerdas que cuando leímos de aquí de Testimonios para la Iglesia,
ella se preocupaba porque tratando de tener una evidencia de que estaba genuinamente convertida, se preocupaba de que no había excitación, ni sentimentalismo, ni emocionalismo enfermizos, no había infatuación, y que ella exclamó cuán ignorante era y cuánto necesitaba instrucción acerca de la sencillez que es la conversión. No te dejes engañar por nadie que te diga que es a través del bautismo que te vas a convertir. No hay ningún lugar en la escritura que enseñe eso. Ya leímos que Dios nos enseñó que es necesaria la conversión para el bautismo. ¿Ok? Entonces los textos, especialmente el texto de Hechos 2:38, que es manipulado a través del cual se distorsiona la verdad, y cuando Pedro dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo sin contextualizar con Hechos 3:19, es para hacer que muchas personas se bauticen en mi denominación y casi en todas las otras demás denominaciones. No te vayas a dejar confundir y ten en cuenta todo lo que has aprendido a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía, porque la sencillez de la conversión es algo, voy a ser redundante, tan sencillo que no necesita de ninguna manifestación de excitación o sentimentalismo o emocionalismo enfermizos, ninguna manifestación exterior de ese tipo. Que el Señor nos ayude y la próxima lección poderosísima, Jehová es el que da la victoria.